Cuarta conferencia. Comenzaremos hoy con un examen más detallado de los centros. He aquí el diagrama de los 4 centros. El centro intelectual, que se encuentra en la cabeza, el centro emocional en el tórax y el centro motor e instintivo, que se encuentra en la parte inferior del tronco y la espalda. Este diagrama muestra al hombre de pie, de perfil, mirando hacia la izquierda e indica la posición respectiva de los centros de una manera muy esquemática. En realidad, cada centro ocupa todo el cuerpo y penetra, por así decirlo, el organismo entero. Al mismo tiempo, cada centro posee lo que se llama su centro de gravedad. El centro de gravedad del centro intelectual se halla en el cerebro. El centro de gravedad del centro emocional se halla en el plexo solar. Los centros de gravedad del centro de movimiento y del centro instintivo se hallan en la médula espinal. Es preciso comprender que en el estado actual de nuestros conocimientos no tenemos medio alguno de verificar este acerto. Ante todo porque cada centro posee numerosas propiedades que permanecen ignoradas por la ciencia moderna, aún en el plano anatómico. Esto puede parecer extraño, pero el hecho es que la anatomía del cuerpo humano está lejos de ser una ciencia completa. Así, puesto que los centros no son inaccesibles, su estudio debe comenzar por la observación de sus funciones, que se ofrecen enteramente a nuestra investigación. Se trata de una manera de proceder por completo corriente. En las diferentes ciencias, física, química, astronomía, fisiología, cuando no podemos alcanzar los hechos u objetos o materias que queremos estudiar, debemos comenzar con el estudio de sus resultados o de sus huellas. En el presente caso, nos ocuparemos de las funciones mismas de los centros, de suerte que todo lo que establezcamos a propósito de las funciones podrá aplicarse a los centros. Los centros tienen muchos puntos comunes, pero al mismo tiempo cada centro posee sus características peculiares que jamás debemos perder de vista. Uno de los principios más importantes de comprender es la gran diferencia que existe entre las velocidades de los centros, es decir, entre las velocidades respectivas de sus funciones. El más lento es el centro intelectual. Después, aunque mucho más rápidos, vienen los centros instintivos y motor, que tienen más o menos la misma velocidad. El más rápido de todos es el centro emocional y, sin embargo, en el estado de sueño despierto, no trabaja sino raramente a una velocidad próxima a su velocidad real. En general trabaja a la velocidad de los centros instintivos y motor. La observación puede ayudarnos a comprobar una gran diferencia en la velocidad de las funciones, pero no puede proporcionarnos las cifras exactas. En realidad, la diferencia es muy grande, más grande de lo que cabe imaginarse en funciones de un mismo organismo. Como acabo de decir, no podemos con nuestros medios ordinarios calcular la diferencia de velocidad de los centros, pero si se nos dice lo que es, podemos hallar muchos hechos que confirmarán, si no las cifras exactas, por lo menos la existencia de una enorme diferencia. Antes de citar las cifras, deseo hablaros de las observaciones ordinarias que se pueden hacer sin ningún conocimiento especial. Intentad, por ejemplo, comparar la velocidad de los procesos mentales con la de las funciones motrices. Tratad de observaros cuando debéis hacer simultáneamente numerosos movimientos rápidos. Al manejar un automóvil en una calle de mucho tránsito, al galopar por un camino malo o haciendo cualquier otro trabajo que exija un juicio veloz y reflejos instantáneos, veréis enseguida que no podéis observar todos vuestros movimientos. Debéis haceros más lentos o, bien, dejar escapar la mayor parte de vuestras observaciones. De lo contrario, correréis el riesgo de un accidente y probablemente os ocurrirá si persistís en observaros. Se podrían multiplicar estas comprobaciones, en particular sobre el centro emocional, que es todavía más veloz. Todos hemos hecho observaciones semejantes sobre la diferencia de velocidad de las funciones, pero es muy raro que sepamos reconocer el valor de nuestras propias observaciones y experiencias. Es solo cuando conocemos el principio, cuando comenzamos a comprender nuestras observaciones previas. No obstante, debéis saber que todas las cifras relativas a esas velocidades diferentes son conocidas por las escuelas y demostradas por la enseñanza.
Como lo veréis más tarde, la relación de velocidad de los centros se expresa por un número sorprendente que tiene un sentido cósmico, es decir, que entra en numerosos procesos cósmicos, o mejor, que divide el uno por el otro numerosos procesos cósmicos. Ese número es 30.000, lo que equivale a decir que los centros motor e instintivo son 30.000 veces más rápidos que el centro intelectual y que el centro emocional cuando trabaja a la velocidad que le es propia. Es 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo. Es difícil creer que haya tal diferencia entre las velocidades de funciones de un mismo organismo. En realidad, eso quiere decir que los diversos centros tienen cada uno un tiempo completamente distinto. Los centros motor e instintivo tienen un tiempo 30.000 veces más largo que el tiempo intelectual y el centro emocional tiene un tiempo 30.000 veces más largo que los centros motor e instintivo. ¿Veis claramente lo que significa un tiempo más largo? Significa que para cada trabajo un centro dispone de un cierto tiempo más que otro centro. Por singular que esto parezca, el hecho de la gran diferencia en la velocidad de los centros explica gran número de fenómenos bien conocidos que la ciencia ordinaria no puede explicar, o que pasa generalmente en silencio o simplemente se rehúsa a discutir. Quiero hablar de la velocidad asombrosa, aparentemente inexplicable, de ciertos procesos fisiológicos y mentales. Por ejemplo, un hombre bebe un vaso de coñac y en el mismo instante, en menos de un segundo, experimenta toda clase de sensaciones nuevas. Una sensación de calor, de distensión, de alivio, un sentimiento de paz, de contento, de bienestar, o por el contrario, angustia, irritación, etc. Lo que experimenta puede ser distinto según los casos. Lo cierto es que el cuerpo reacciona muy pronto al estimulante casi instantáneamente. Por otra parte, no es necesario tomar el ejemplo del coñac o de cualquier otro estimulante. Si un hombre tiene mucha sed o mucho hambre, un vaso de agua o un trozo de pan producirán el mismo efecto súbito. Se pueden comprobar fenómenos semejantes que ponen en evidencia la enorme velocidad de ciertos procesos. Observando especialmente los sueños, he citado ejemplos de este género en un nuevo modelo del universo. Existe la misma diferencia entre el centro instintivo y el centro intelectual o entre el centro motor y el centro intelectual. Pero estamos tan habituados a estos fenómenos que raramente pensamos lo extraños e incomprensibles que son. Naturalmente, para un hombre que jamás ha dirigido su atención sobre sí mismo y que nunca ha intentado estudiarse, nada hay de extraño en eso, como no lo hay, por otra parte, en ninguna otra cosa. Pero en realidad, desde el punto de vista de la fisiología ordinaria, estos fenómenos parecen casi milagrosos. El fisiólogo sabe cuántos complicados procesos se efectúan entre el momento en que se traga un sorbo de coñac y un vaso de agua y el momento en que se experimentan los efectos. Cada sustancia que entra en el organismo por la boca debe ser analizada, sometida a pruebas diversas, antes de ser aceptada o rechazada. Y todo eso ocurre en menos de un segundo. Es un milagro y al mismo tiempo no lo es, pues si conocemos la diferencia de velocidad de los centros y si recordamos que el centro instintivo al que incumbe este trabajo tiene 30.000 veces más de tiempo que el centro intelectual del que nos servimos para medir nuestro tiempo ordinario, comprenderemos cómo tal cosa puede producirse. Esto significa que el centro instintivo dispone no de un segundo, sino de más de 8 horas de su tiempo propio para realizar ese trabajo, y en 8 horas ese trabajo puede ciertamente ser ejecutado sin inútil prisa en un laboratorio ordinario. Así nuestra idea de la extraordinaria rapidez de ese proceso es pura ilusión, debida al hecho de que consideramos nuestro tiempo ordinario o tiempo del centro intelectual como el único existente. Volveremos más adelante sobre el estudio de la diferencia de velocidad de los centros. Tratemos ahora de comprender otra característica de los centros, lo que nos proporcionará más tarde excelentes datos para la observación de sí mismo y para el trabajo sobre sí mismo. Supondremos que cada centro está dividido en dos partes, positiva y negativa. Esta división es particularmente clara para el centro intelectual y para el centro instintivo.
Todo el trabajo del centro intelectual se divide así en dos partes, afirmación y negación, sí y no. A cada instante en nuestro pensamiento uno de los dos prevalece sobre el otro, o bien uno y otro son de fuerza igual. De allí la indecisión. La parte negativa del centro intelectual es tan útil como la parte positiva, y el menor debilitamiento de la fuerza de la una con respecto a la otra acarrea trastornos mentales. En el trabajo del centro instintivo la división es igualmente clara, y ambas partes, positiva y negativa, son necesarias para una apropiada orientación en la vida. Las sensaciones positivas o agradables de gusto, olfato, tacto, color, frescura, aire puro, atestiguan todas condiciones saludables para la existencia, y las sensaciones negativas o desagradables de mal sabor, de mal olor, de contacto desagradable, la impresión de calor que sofoca o de frío excesivo, atestiguan todas condiciones perjudiciales para la existencia. En resumen, puede decirse que en la vida no es posible ninguna verdadera orientación. Si se carece de sensaciones, tanto agradables como desagradables, son la guía segura de toda vida animal en la tierra, y la menor alteración que sufran produce una desorientación y en consecuencia un peligro de enfermedad o de muerte. Pensad cuán rápidamente se envenenaría un hombre si perdiera todo sentido del gusto o del olfato, o si por algún artificio superara su disgusto natural por las sensaciones desagradables. En el centro motor, la división en dos partes, positiva y negativa, debe ser tomada en un sentido lógico. El movimiento por oposición al reposo, para la observación práctica, carece de utilidad. En el centro emocional, a primera vista, la división es simple y evidente. Si tomamos las emociones agradables, tales como alegría, simpatía, afecto, confianza en sí, como pertenecientes a la parte positiva, y a las emociones desagradables, tales como aburrimiento, irritación, celos, envidia, miedo, como pertenecientes a la parte negativa, las cosas parecerán muy sencillas. En realidad son mucho más complicadas. Para comenzar, no hay una parte negativa natural en este centro. La mayoría de las emociones negativas son artificiales, no pertenecen al centro emocional propiamente dicho, y están basadas en emociones instintivas que les son por completo extrañas, pero que son desnaturalizadas por la imaginación y la identificación. Tal es el único sentido real de las teorías de James y de Lange, muy conocidas en cierta época. Ambos insistían en el hecho de que todas las emociones son en realidad sensaciones que acompañan a los cambios que se operan en los órganos internos y los tejidos, cambios anteriores a las sensaciones, y que son las verdaderas causas de estas. Querían decir que los acontecimientos exteriores y los procesos internos no provocan la emoción. Los acontecimientos exteriores y los procesos internos desencadenan reflejos internos, los cuales provocan las sensaciones, y estas son interpretadas como emociones. Por otra parte, las emociones positivas como el amor, esperanza, fe, tal como se comprenden corrientemente, es decir, como emociones permanentes, no son accesibles al hombre en su estado ordinario de conciencia. Exigen estados de conciencia más elevados. Exigen la unidad interior, la conciencia de sí, un yo permanente y la voluntad. Las emociones positivas son emociones que no pueden tornarse negativas. Ahora bien, todas nuestras emociones agradables, tales como alegría, simpatía, afecto, confianza en sí, pueden a cada instante degenerar en fastidio, irritación, envidia, temor, etc. El amor puede tornarse celos o temor de perder lo que se ama, o cólera u odio. La esperanza puede trocarse en ensueño y en quimeras, y la fe en superstición y en blanda aceptación de tonterías reconfortantes. Hasta una pura emoción intelectual, el deseo de conocer, o una emoción estética, por ejemplo, un sentimiento de belleza y armonía, en cuanto cae en la identificación, se asocia al instante con emociones de orden negativo, tales como el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el amor propio y así sucesivamente. Se puede, pues, decir, sin riesgo de error, que no podemos tener emociones positivas. Por otra parte, es igualmente cierto que no tenemos emociones negativas capaces de existir sin imaginación ni identificación. No se puede negar naturalmente que al lado de los múltiples sufrimientos físicos que pertenecen al centro instintivo,
El hombre tiene muchos sufrimientos morales que pertenecen al centro emocional. Hay muchas penas, agravios, temores, aprensiones, etc., que no pueden evitarse y que están íntimamente ligados a la vida del hombre, como la enfermedad, el dolor y la muerte. Sin embargo, esos sufrimientos morales nada tienen que ver con las emociones negativas basadas en la imaginación e identificación. Estas emociones son un fenómeno terrible, ocupan un lugar enorme en nuestra vida. Puede decirse de muchas personas que su vida entera está regulada, controlada y finalmente arruinada por las emociones negativas. Al mismo tiempo, las emociones negativas no desempeñan ningún papel útil en nuestra vida. No sirven para orientarnos, no nos aportan conocimiento alguno, no nos guían de ninguna manera sensible. Al contrario, malogran todos nuestros placeres y hacen de nuestra vida una carga. Y oponen obstáculos muy reales a nuestro desarrollo posible. Porque nada es más mecánico en nuestra vida que las emociones negativas. Nunca podemos controlar nuestras emociones negativas. Quienes creen poder dominar sus emociones negativas y manifestarlas cuando les parece, simplemente se engañan. Las emociones negativas dependen de la identificación. Si en un caso particular se destruye la identificación, desaparecen. Lo más extraño y fantástico de las emociones negativas es que la gente las adora. Cree que para un hombre mecánico o ordinario, la cosa más difícil de admitir es que ni sus propias emociones negativas ni las de los demás tienen el menor valor y que no contienen nada de noble, nada de bello ni nada de fuerte. Eso creo. En realidad, las emociones negativas no contienen sino debilidad y a menudo constituyen hasta el principio de la histeria, de la locura o del crimen. Su único aspecto bueno es que siendo perfectamente inútiles o enteramente creadas por la imaginación y la identificación, pueden ser destruidas, sin perjuicio alguno. Esa es la única probabilidad que el hombre tiene de escapar de ellas. Si las emociones negativas fuesen útiles o necesarias para el menor objeto, y si constituyesen una función de una parte del centro emocional cuya existencia fuese real, el hombre no tendría probabilidad alguna de desenvolvimiento, por cuanto no hay desenvolvimiento posible mientras el hombre conserva sus emociones negativas. En el lenguaje de las escuelas existe un precepto relativo a la lucha contra las emociones negativas. El hombre debe sacrificar su sufrimiento. ¿Puede haber algo más fácil de sacrificar?, se dirá. Pero en realidad las personas sacrificarán todo antes que sus emociones negativas. No existe placer ni goce que el hombre no esté dispuesto a sacrificar por razones fútiles, pero jamás sacrificará su sufrimiento, y en un sentido esto lo explica. De una manera totalmente supersticiosa, el hombre espera siempre algo del sacrificio de sus placeres, pero nada espera del sacrificio de su sufrimiento. Está lleno de ideas falsas sobre el sufrimiento. Continúa pensando que le es enviado por Dios o por los dioses para su castigo o para su edificación, y hasta tendrá miedo de saber que es posible desembarazarse muy fácilmente del sufrimiento. Lo que hace esta idea aún más difícil de comprender es la existencia de numerosos sufrimientos, de los cuales el hombre no puede realmente liberarse, sin contar todos los que se basan en la imaginación y a los cuales no puede ni quiere renunciar, tales como la idea de injusticia y la creencia en la posibilidad de suprimir la injusticia. Además, muchas personas solo tienen emociones negativas. Todos sus yo son negativos. Si les quitarais sus emociones negativas, simplemente se desplomarían y se desvanecerían en humo. ¿Y qué sería de toda nuestra vida sin las emociones negativas? ¿Qué sucedería con los que llamamos arte, del teatro, del drama, de la mayoría de las novelas? No hay desgraciadamente probabilidad ninguna de que las emociones negativas desaparezcan por sí mismas. Las emociones negativas no pueden ser dominadas y no pueden desaparecer sino con ayuda de las escuelas, de su ciencia y de sus métodos. La lucha contra las emociones negativas forma parte de la disciplina de las escuelas. Esta está estrechamente ligada a todo el trabajo de las escuelas. ¿Cuál es, pues, el origen de las emociones negativas?
puesto que son artificiales, anormales e inútiles. Como ignoramos el origen del hombre, no estamos en condiciones de discutir esta cuestión. No podemos hablar de las emociones negativas ni de su origen, sino con relación a nosotros mismos y a nuestras vidas. Por ejemplo, observando a los niños podemos ver cómo las emociones negativas les son enseñadas y cómo aprenden solo imitando a las personas mayores y a los niños de más edad. Si desde los primeros días de su vida un niño pudiera ser rodeado de personas carentes de emociones negativas, él probablemente no tendría ninguna, o tan pocas que podrían ser fácilmente dominadas por una educación correcta. Pero en la vida actual sucede de modo muy distinto, y gracias a todos los ejemplos que puede oír y ver, gracias a las lecturas, al cine, etc., un niño de 10 años conoce ya toda la gama de emociones negativas y puede imaginarlas, reproducirlas e identificarse con ellas también como una persona mayor. En los adultos las emociones negativas son mantenidas por la literatura y el arte, que sin cesar las justifican y las glorifican, así como por la justificación personal y la indulgencia que se tiene por uno mismo. Hasta cuando estamos cansados de ellas, no creemos que nos sea posible liberarnos completamente. En realidad tenemos mucho más poder de lo que pensamos sobre las emociones negativas, sobre todo a partir del momento en que sabemos cuán peligrosas son y cuán urgente es luchar contra ellas. Pero hallamos para ellas demasiadas excusas y nadamos en el océano del egoísmo o de la compasión por uno mismo según los casos, descubriendo faltas por doquier, pero no en nosotros. Lo que acabamos de decir demuestra que nos hallamos en una extraña situación en cuanto a nuestro centro emocional. No hay parte positiva y no hay parte negativa. La mayoría de sus funciones negativas son inventadas y hay muchas personas que no han experimentado en toda su vida una emoción real. Tan ocupada está su existencia por emociones imaginarias. No podemos pues decir que nuestro centro emocional está dividido en dos partes, positiva y negativa. Solo podemos decir que tenemos emociones agradables y emociones desagradables, y que todas las que no son negativas en un momento dado pueden llegar a serlo a la menor provocación y hasta sin provocación alguna. Tal es el verdadero cuadro de nuestra vida emocional, y si nos miramos sinceramente, debemos darnos cuenta que mientras cultivemos y admiremos en nosotros mismos todas esas emociones envenenadas, no podremos esperar ser capaces de desarrollar la unidad, la conciencia o la voluntad. Si semejante desarrollo fuese posible, todas esas emociones negativas se incorporarían a nuestro ser y se harían permanentes en nosotros, lo cual significaría para nosotros la imposibilidad de desembarazarnos alguna vez de ellas. Por fortuna, esta eventualidad está excluida. En nuestro estado presente, el único buen aspecto es que nada hay permanente en nosotros. Si la menor cosa se hace permanente en nuestro estado actual, es signo de locura. Solo los alienados pueden tener un ego permanente. Dicho sea de paso, este hecho reduce a la nada cierto término erróneo que también se ha deslizado en el lenguaje psicológico actual bajo la influencia del psicoanálisis. Me refiero a la palabra complejo. No hay nada que responda a la idea de complejo. En nuestra estructura psicológica, en la psiquiatría del siglo XIX, lo que ahora se designa con el nombre de complejo era llamado idea fija, y las ideas fijas eran consideradas como signos de locura, lo cual sigue siendo perfectamente exacto. Un hombre normal no puede tener ideas fijas, complejos o fijaciones. Es útil recordarlo para el caso de que alguien tratara de descubriros complejos, demasiados malos rasgos como esos tenemos, y nuestras probabilidades son muy reducidas aún sin complejos. Volvamos ahora a la cuestión del trabajo sobre uno mismo y preguntemos cuáles son realmente nuestras probabilidades. Debemos descubrir en nosotros mismos funciones y manifestaciones que podemos en cierta medida dominar, y debemos ejercitar ese poder tratando de aumentarlo lo más posible. Por ejemplo, tenemos cierto control sobre nuestros movimientos y en ciertas escuelas, particularmente en Oriente, el trabajo sobre uno mismo comienza con la adquisición de un dominio lo más completo posible de los movimientos. Pero esto requiere mucho tiempo. Es preciso un adiestramiento especial que supone el estudio de ejercicios muy complicados.
En las condiciones de la vida moderna tenemos un control mayor sobre nuestros pensamientos. Existe, por otra parte, un método especial según el cual podemos trabajar en el desarrollo de nuestra conciencia, empleando el instrumento que obedece mejor a nuestra voluntad, es decir, nuestra mente o nuestro centro intelectual. Para comprender mejor lo que voy a deciros, tratad de recordar que no tenemos control alguno sobre nuestra conciencia. Cuando dije que no podemos tornarnos más conscientes o que un hombre puede conocer un instante de conciencia, simplemente porque se le pregunte si es consciente o no. Empleé las palabras consciente o conciencia en un sentido relativo. Existen numerosos grados de conciencia y cada uno de ellos significa conciencia, con relación a un grado inferior. Pero si no tenemos poder alguno sobre la conciencia, poseemos cierto control sobre nuestra manera de pensar en la conciencia. Podemos construir nuestros pensamientos de tal manera que conduzcan a la conciencia. Quiero decir que dando a nuestros pensamientos la orientación que tendrían en un momento de conciencia, podemos atraer la conciencia. Tratad ahora de precisar lo que notasteis cuando ensayasteis observaros. Notasteis 3 cosas. Primero, que no os recordáis a vosotros mismos, es decir, que no adquirís conocimientos de vosotros mismos en el momento en que tratáis de observaros. Segundo, que la observación se hace difícil por el flujo incesante de pensamientos, imágenes, ecos de conversaciones, fragmentos de emociones que atraviesan vuestro espíritu y muy a menudo distraen vuestra atención de la observación. Y tercero, habéis notado que en el momento en que comenzáis a observaros, algo en vosotros desata la imaginación y que la observación de uno mismo, si la ensayáis realmente, es una lucha constante contra la imaginación. He aquí el punto esencial en el trabajo sobre uno mismo. Si el hombre se da cuenta que en el trabajo todas las dificultades provienen de ese hecho, de que no puede recordarse a sí mismo, sabe ya lo que debe hacer. Debe tratar de recordarse a sí mismo. Para eso debe luchar contra los pensamientos mecánicos y debe luchar contra la imaginación. Si lo hace escrupulosamente, con perseverancia, no tardarán en manifestarse los resultados. Pero no debe creer que la cosa sea fácil, ni que pueda dominar esta técnica inmediatamente. El recuerdo de sí es un acto cuya ejercitación es difícil. No debe basarse en la espera de los resultados, pues entonces podría uno identificarse con sus propios esfuerzos. Debe basarse en la comprensión del hecho de que no nos recordamos a nosotros mismos, pero que al mismo tiempo podemos recordarnos a nosotros mismos si nos tomamos el trabajo suficiente y lo realizamos bien. No podemos tornarnos conscientes a nuestro antojo en el momento que lo deseemos, por cuanto no somos dueños de nuestros estados de conciencia, pero podemos recordarnos a nosotros mismos, a nuestro antojo, durante un breve momento, pues en cierta medida dominamos nuestros pensamientos. Y si comenzamos a recordarnos a nosotros mismos dando a nuestros pensamientos una forma especial, es decir, viendo que no nos recordamos a nosotros mismos, que nadie se recuerda a sí mismo, y comprendiendo todo lo que esto quiere decir, eso es lo que nos llevará hacia la conciencia. Recordaréis que hallamos el punto débil en los muros de nuestra mecanicidad. Ese punto débil es el hecho de saber que no nos recordamos a nosotros mismos y comprender que podemos intentar lograrlo. Hasta el presente, nuestro único propósito fue el estudio de sí. Ahora, con la comprensión de la necesidad de un cambio real en nosotros mismos, el trabajo comienza. Más tarde aprenderéis que la práctica del recuerdo de sí, ligada a la observación de uno mismo y a la lucha contra la imaginación, no solo tiene un significado psicológico, sino también que cambia la parte más sutil de nuestro metabolismo y que reproduce en nuestro cuerpo efectos químicos definidos. Quizá fuera mejor decir efectos alquímicos. De suerte que partiendo de la psicología llegamos hoy a la alquimia, es decir, a la idea de la transformación de elementos groseros en elementos sutiles.